En menos de un mes, Chile fue azotado por dos terribles hechos, el terremoto en el Norte Grande y el incendio más destructivo de la historia de Valparaíso. En ambos ya se habla de reconstrucción en distintos niveles y aquí las industrias aseguradoras jugarán un rol clave. Queremos saber cómo el sector se prepara para su labor y por eso nos acompaña Jorge Clod, vicepresidente de la Asociación de Aseguradores de Chile. Jorge, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos primero en el evento que fue antes, el terremoto en el Norte Grande, principalmente Arica y Parinacota y también Tarapacá. Se habla a grosso modo de 1.300 casas con daños severos y 10.600 con daños parciales. ¿Ya ha empezado las personas a ir a dejar constancia de lo que ha sucedido? ¿Los seguros ya están respondiendo? Cuéntenos un poco cuál es el panorama actualmente. Sí, bueno, en el caso del terremoto, nosotros tenemos noticias ya de alrededor de 5.000 viviendas aseguradas que tendrían daños de distintas magnitudes, desde destrucción total hasta, no sé, pequeños daños, pero ya hay 5.000 que están en el proceso de ser visitadas, inspeccionadas y luego liquidado el siniestro y posteriormente se va a efectuar el pago. Entonces, si en total son del orden de 10.000, quiere decir que es una muy buena noticia porque alrededor del 50% de las casas van a tener una ayuda por parte del sector asegurador, lo cual creo yo es muy bueno para el país. ¿Cuáles son los plazos para que ya la gente vaya a ser visitada por el liquidador y reciba el dinero para empezar a reconstruir su hogar? Bueno, el plazo máximo, salvo extensión, que no creo que sea necesario hacer en este caso, es de 45 días. Ese es el máximo. Ahora, siempre al principio hay un poco de ajuste, ya los equipos están allá trabajando, se están inspeccionando las viviendas. Nosotros pedimos un poco de paciencia porque también inspeccionar 5.000 viviendas en poco tiempo no es una tarea fácil de hacer, pero sí podemos transmitir la tranquilidad de que se va a hacer a la mayor brevedad posible y que los recursos están disponibles para que las personas se queden tranquilas de que van a recibir efectivamente la indemnización que les corresponde de acuerdo al seguro que tienen contratado. Uno puede ver que ha sido bastante rápido entonces en comparación con el 27F de 2010, que obviamente es otra magnitud, otra cantidad de viviendas siniestradas, pero al parecer se aprendieron lecciones respecto a lo que pasó en 27F con respecto quizás a la rapidez, a cómo la industria del seguro tienen que ir hacia donde están las personas para que empiece rápidamente el proceso de reaseguramiento y así las personas puedan recibir el dinero para la reconstrucción. Sin duda que aprendimos, o sea, sería demasiado soberbio decir que no aprendimos nada. Yo creo que también se hizo un trabajo muy bueno, de hecho ha sido destacado en el 27F, en el año 2010. En 9 meses pagamos 230.000 siniestros. Eso es una cosa verdaderamente inédita a nivel mundial, es un récord. Entonces, yo creo que si bien se hizo muy bien, igual aprendimos lecciones y ahora estamos actuando de una manera, yo diría, más eficiente, incluso desde el principio, porque no hay que olvidarse que aquí se reescribieron las pólizas y por lo tanto hoy día son más fáciles de entender por un lado y segundo está mucho más claro cuáles son las coberturas exactas y por lo tanto va a haber menos controversia y va a ser mucho más fácil despachar todo el trabajo. Bueno, usted se sorprendió cuando vio que cerca de la mitad de las viviendas siniestradas tenían seguro. En ese sentido, ¿el 50% es un número, una cifra alta para una zona y que cuente con seguro? Bueno, a ver, en vivienda a mí me parece muy bien que lleguemos al 50% de cobertura. En general los chilenos todavía nos falta bastante cultura en materia de seguros. Habitualmente tienen seguro las casas que están con crédito hipotecario. ¿Y por qué? Porque es la institución que emite el crédito hipotecario que está obligada a contratarlo por cuenta del cliente en caso que el cliente no lo haga. Pero personas que terminan de pagar su crédito y que renuevan el seguro, todavía la cultura no está muy desarrollada. Y eso es algo que tenemos que trabajar como país y nosotros, por supuesto, como industria, porque es muy importante para la tranquilidad de la economía del país, el que ojalá todo el mundo tenga su cobertura de seguro, sobre todo frente a las catástrofes que sabemos que se viven con mucha frecuencia en Chile. Jorge, pasemos ahora a la otra catástrofe que se vivió el fin de semana, el incendio en Valparaíso. Se habla un último catastro de cerca de 2.500 viviendas arrasadas por el fuego. ¿Cuál podría ser el nivel de seguros que podrían estar comprometidos ahí? Uno ha entendido con esta realidad de que, por ejemplo, hay una casa que está con los permisos, todo, pero hay muchas casas que no, que simplemente se construyen de un momento a otro. Entonces ahí parece que está más difícil medir cuánto podría ser el nivel de aseguramiento. Así es muy luego todavía como para dar algún número,
porque las personas tienen un plazo para acercarse a la compañía de seguro y acaba de ocurrir el siniestro, o sea, la catástrofe, y por lo tanto las familias están pensando en otra cosa en este momento y es perfectamente comprensible. O sea, recién se están rearmando las familias, si hay desgracias personales, bueno, hay que atenderla, hay gente que está en los hospitales, en fin, hay unas distintas realidades que en el fondo se traducen en que todavía las familias no han pensado en la necesidad de ir a avisarle al seguro que hay un daño. Sin perjuicio de eso, me atrevería a aventurar que vamos a estar bastante lejos del 50% que a priori estamos viendo que más o menos se está produciendo en el norte, ¿no es cierto? Porque efectivamente las viviendas que ahí hay se han hecho con mucho esfuerzo por parte de la familia, pero no siempre con créditos hipotecarios y no siempre esas familias han contratado un seguro para el evento de que se produzca un incendio. Entonces, si bien es muy luego para responder, a priori yo me atrevería a decir que es difícil que pasemos del 10% de las 2.500 casas que se destruyeron. Eso es a priori lo que yo podría decir, pero como digo, todavía sin mayores fundamentos. Usted habla de 10% de esas casas que podrían tener seguro de incendio o claro, un seguro quizá de otro tipo. De incendio, sí, que otro seguro distinto de ese. Bueno, como comentaba, el seguro de incendios es la póliza madre. A partir de ahí se contratan adicionales como, por ejemplo, la salida de mar, que en este caso no correría porque son cerros, o el terremoto, o lo que sea, ¿no es cierto? Pero una póliza de otro tipo, la verdad es que difícilmente podría dar alguna cobertura en el caso de un incendio. Y cuando suceden estas situaciones, las distintas compañías de seguros activan planes de emergencia para acercarse a los lugares, para hacer más expedito el trámite para las personas. Así es. Se activan planes de emergencia, se mandan grupos grandes de personas, técnicos, especialistas, sobre todo para poder inspeccionar adecuadamente y poder cuantificar cuáles son los daños que se han producido y a partir de ahí determinar cuál es el monto que corresponde indemnizar. Perfecto, Jorge. Bueno, ustedes, la Industria de Seguro, la próxima semana tienen la segunda conferencia anual del rubro. Hay distintos expositores invitados y ustedes hablan de abordar los temas de desafíos país. ¿Cuáles ven ustedes que son los desafíos país? Y me imagino, no sé, yo no he escuchado hasta ahora al rubro asegurador hablar de la reforma tributaria. ¿Va a ser ahí el momento que van a comentar el tema? Efectivamente, ahí vamos a emitir alguna opinión sobre el proyecto de reforma tributaria, pero yo creo que hay que distinguir lo que son los temas de la coyuntura, que sin duda tienen una trascendencia también como la reforma tributaria, ¿no es cierto? Pero hay otros temas más de fondo, o no sé si más de fondo, pero que tienen que son de más largo plazo, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos abordando, por ejemplo, el tema del déficit de inversión en infraestructura que hoy día exhibe en nuestro país y que son un freno al desarrollo, no hoy día, pero sí mañana. O sea, yo no sé si has tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, al aeropuerto en el último tiempo a buscar a alguien, pero realmente el aeropuerto está saturado. Entonces, pensar que va a poder venir más turismo hoy día a Chile con la infraestructura que tenemos de aeropuerto no es posible. Entonces, tenemos que dar el salto, otro salto. O sea, ya se dio un salto años atrás, ¿no es cierto?, con el programa de concesiones que fue buenísimo. Bueno, nosotros creemos que es el momento de dar otro salto. Entonces, en materia de inversión en infraestructura, y además ocurre que las compañías de seguros son grandes inversionistas en ese tipo de inversiones y por lo tanto también pueden soportar ese desarrollo, ¿no es cierto?, a través de las inversiones que pueden hacer. Ustedes también son grandes inversionistas en construcción inmobiliaria. Así es. ¿Va a ir por ahí también la reflexión respecto a la reforma? Probablemente haya alguna mención al tema inmobiliario porque efectivamente las compañías de seguros son grandes inversionistas institucionales, grandes inversionistas inmobiliarios en bienes raíces y por lo tanto todo lo que afecta o lo que de la reforma tributaria que toca el tema de las inversiones inmobiliarias sin duda que tiene un impacto en las compañías de seguro y posiblemente también en las pensiones. Las pensiones, otro tema que también ustedes me imagino que van a tocar en ese seminario. Ustedes, por ejemplo, en la Asociación de Seguros son bastante, apoyan, por ejemplo, los APB colectivos, que todavía no han pegado mucho en nuestro país, o también la renta vitalicia variable, cosa que el pensionado pueda manejar sus inversiones para su jubilación. También son los temas que a usted le gustaría tocar. Así es, son temas quizás un poquito más amplios porque Chile está enfrentando un cambio demográfico. Una de las consecuencias es que la población está envejeciendo. Entonces, eso significa que vamos a vivir más años después de habernos jubilado. Y por lo tanto necesitamos ahorrar una cantidad suficiente como para mantener un estándar de vida mientras estemos jubilados. Además de eso,
hay estudios que no son nuestros que indican que de aquí a 10 años en Chile va a haber cerca de 1 millón de personas que no van a ser capaces no van a ser adultos mayores que no van a ser autovalentes, vale decir que van a necesitar ayuda para poder vivir. Entonces, eso es un problema país que si no lo empezamos a discutir hoy día, en 10 años más se nos va a venir encima y nos va a reventar en la cara como una granada, porque es muy difícil de manejar una situación de ese tipo. Entonces, lo que nosotros decimos, por un lado, aumentar el ahorro, a través del APB colectivo, por ejemplo, ayudarle a las personas a manejar mejor sus pensiones a través de la renta vitalicia variable, buscar mecanismos para solucionar, por ejemplo, que hemos planteado también un seguro para las lagunas previsionales, o sea, cuando las personas dejan de cotizar, bueno, que haya un seguro que cubra esa cotización de manera que la persona no pierda la continuidad. Hay una serie de propuestas en ese sentido que tienen que ver más que específicamente con las pensiones, tiene que ver con cómo vamos a abordar este cambio demográfico que se está produciendo en Chile a una velocidad sorprendente y que tiene que ver y que nos acerca muchísimo, incluso en algunos casos sobrepasa lo que está pasando en los países más desarrollados. Bueno, pensiones, infraestructura, reforma tributaria y también la respuesta de los seguros ante las 2 catástrofes que hemos vivido en nuestro país en las últimas semanas, temas que abordarán en el seminario de la próxima semana de la industria aseguradora. Jorge, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, con esta conversación sobre la industria de los seguros terminamos este miércoles en la Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.